Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la participación de ustedes. Comenzaremos a presentar el libro México, Estados Unidos y la Unión Europea, actores internacionales en temas de trascendencia global, cuyos coordinadores son la doctora Alejandra Arroyo Martínez y el doctor Hernán Salinas Callejas. En un momento presentaremos a cada uno de los participantes. El doctor Hernán Salinas Callejas no estará presente por cuestiones de referencia de última hora, pero tendremos la presentación con quienes están presentes. En primer lugar, el doctor Alfonso Sánchez Mujica, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene la maestría en Historia de México por la Facultad de Ciencias de Filosofía y Letras de la UNAM y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde actualmente coordina el Centro de Relaciones Internacionales. Posteriormente leeré una semblanza de la autora, pero le daríamos la palabra al doctor Sánchez. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación, los queridos amigos de la editorial Sensontle, de la doctora Alejandra Arroyo Martínez Sotomayor. Es un gusto presentar un libro, aunque voy a empezar con una moción muy crítica. No se dejen engañar por el título. No solamente habla de México, Estados Unidos y la Unión Europea, sino me parece que al menos debe también señalarse Canadá. Hay un artículo que ya comentaremos sobre Canadá, y también América Latina, porque efectivamente también se habla de la Alianza del Pacífico, que es un importante acuerdo de esta otra región. Entonces realmente, aunque por supuesto el eje de discusión y en el que incluso el artículo sobre Canadá y el de la Alianza del Pacífico, pues también están centrados en la relación de México con estos dos grandes socios comerciales de nuestro país, que es precisamente Estados Unidos y la Unión Europea. En primer lugar, lo que quisiera destacar es el carácter de oportunidad en el que aparece el libro. Hace, digamos, un año nos encontrábamos en una, pues con una sorpresa en el escenario internacional, con la llegada de Donald Trump al poder, que pues no fue menor, no solamente porque es el jefe del Estado más importante del mundo, sino porque su discurso era un discurso que venía a revolucionar las políticas económicas y las relaciones de los Estados Unidos con sus principales socios. El discurso de Donald Trump era un discurso que terminaba un largo periodo de la política norteamericana de libre comercio y en general del pensamiento liberal, apertura y libre circulación de capitales, de bienes, de servicios, y de pronto incluso pues su discurso no solamente atacaba la circulación de personas de los mexicanos hacia Estados Unidos, sino también todo el sistema liberal en el que se habían construido los acuerdos, por supuesto, de México con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también con otros socios muy importantes de Estados Unidos, sobre todo pues para el caso de China, que pues es la economía más importante actualmente en el mundo.
Entonces, este discurso, este escenario de hace un año, pues pronosticaba que íbamos a tener un 2017 muy complejo, por lo menos. Y bueno, este libro aborda esa coyuntura y aparece oportunamente en este momento donde, bueno, ya podemos tener un primer balance de lo que ha ocurrido este año y de lo que va a ocurrir en los siguientes. Ciertamente, el país al que, digamos, si pensamos que Donald Trump, cuando dice hacer América grande de nuevo, pues está reconociendo que ya no es esa América grande. Entonces hace un primer diagnóstico terrible. ¿Y quién es el culpable principal de que Estados Unidos no sea la principal potencia? Curiosamente lo es México, ¿no? México que, pues, a partir de la migración le quita los empleos a los ciudadanos norteamericanos y a través del Tratado de Libre Comercio, pues se ha apropiado, digamos, de una renta de los Estados Unidos. Bueno, por lo menos así es su discurso. Entonces, me parece que la oportunidad del libro es una de sus mejores ventajas, de sus grandes aciertos, y el ejercicio, digamos, de pensar sobre todo en el orden económico y comercial, financiero, pero también se abre a otras temáticas que voy a ir también comentando enseguida, digamos, en el mismo orden en el que el libro está presentado. Debo comentar que otra de las ventajas del libro, digamos, de su diseño, está en que los autores forman parte, digamos, de distintas instituciones nacionales y también internacionales que trabajan cuestiones relacionadas ya sea con la Unión Europea o con las relaciones internacionales en general. Están representadas la Universidad de Anáhuac, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en los campus de Iztapalapa como de Azcapotzalco, y como decía, también está invitado un profesor de la Universidad de Granada. Los temas, aunque igualmente tocan estos ejes geográficos, y también hay unos ejes, sobre todo de lo que implica una integración económica en un modelo liberal, que es el modelo hoy en día, pues que asumen, digamos, todos los países, con excepción de Donald Trump y algunas propuestas también, como hemos visto, europeas, que van en contrasentido, digamos, de la integración europea y del liberalismo o neoliberalismo contemporáneo. En primer lugar, digamos, tenemos el artículo de Alicia Gutiérrez, que hace una historia de las relaciones comerciales de México con la Unión Europea, que inician pues hace 50 años, nada menos, cuando la Comunidad Económica Europea pues firma un acuerdo con México, y en esa, digamos, primera etapa inicial de las relaciones concluye en 1997, donde se inicia un periodo largo para aprobar lo que conocemos como el Acuerdo Global con la Unión Europea, que es un acuerdo que tiene tres grandes pilares. Por supuesto está el acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero también tiene dos componentes muy importantes que incluso se discutía en estas fechas, que estamos en proceso de modernización de este acuerdo global, si convenía dejarlas separadas. Una es la parte de cooperación internacional y la otra es el diálogo político con la Unión Europea. Son dos elementos que igual desde el año 2000 hasta ahora que este acuerdo ha tenido vigencia, pues me parece que tienen importantes resultados. Hay un gran acuerdo de cooperación internacional
entre México y la Unión Europea. México, como ustedes saben, es un país dual de cooperación. Por su renta, México es donador, está obligado a donar, a tener cooperación internacional, sobre todo con los países centroamericanos y del Caribe, y por otro lado, pues también, porque es una renta media, recibe todavía cooperación. Entonces es un muy buen puente México para la cooperación entre la Unión Europea y estos países que están en el área cercana de cooperación de México. La maestra Gutiérrez enfatiza esto que se llama asociación estratégica, que es un nivel de acuerdo que pocas veces consigue, digamos, otros países con la Unión Europea. Hay un tema que se está incluyendo, un tema que cada vez es más importante y que es importante en este acuerdo global con la Unión Europea, que es el del cambio climático, ¿no? Y bueno, es tan actual ese libro que pues menciona la profesora Gutiérrez, que precisamente el día de ayer terminaba la última ronda de modernización de este acuerdo global, en donde la Unión Europea y México estaban muy interesados en que terminara antes de que se definiera, digamos, lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, que es un punto que también veremos más adelante. El maestro Joel Peña Yáñez, él habla de los desacuerdos que hay entre la Unión Europea y los Estados Unidos. El eje atlántico o noratlántico es un eje que en buena medida estos últimos 50 años o los años, digamos, de la posguerra han creado una gran estabilidad en el mundo. Han fijado, digamos, fueron los europeos y los norteamericanos quienes fijaron el orden de la posguerra, quienes fijaron tanto el orden económico de los llamados acuerdos de Bretton Woods, tanto como también el político, la apuesta por las democracias liberales en el mundo. Y por supuesto han sido socios y aliados durante muchos tiempos. No quiere decir que esta alianza haya sido completamente un paso de seda, pero ciertamente no había tenido los diferentes desencuentros que tiene hoy con la política norteamericana, ¿verdad? El maestro Peña señala que este año se cumplen 70 años del inicio del Plan Marshall, que fue la apuesta de Estados Unidos para la recuperación europea, en donde la construcción de las comunidades europeas y que posteriormente darían lugar a la Unión Europea, pues son cruciales. Pero el maestro señala, simplemente voy a hacer la lista de los temas de desencuentro que hay entre la política de Trump con la Unión Europea para que veamos la dimensión del problema actual. En primer lugar está la OTAN, es decir, la seguridad europea está cuestionada por Estados Unidos, que dice que es obsoleta porque la OTAN no está respondiendo al terrorismo, lo cual no era un objetivo principal de la OTAN. Y por otra, pues quiere que los socios de la OTAN paguen el costo de esta seguridad, ¿no? Otro tema crucial es el desencuentro con Siria, con el caso de Siria, con el caso de cómo se está tratando tanto las revueltas contra el presidente de Siria como la aparición del llamado Estado Islámico, en donde no hay coincidencias en la forma de abordar este tema. También dentro de este gran campo muy problemático a nivel mundial, que es el Medio Oriente, hay desencuentros con respecto a la seguridad nuclear, sobre todo en el caso de los acuerdos que había formado Obama con Irán con respecto a su desarrollo nuclear, para el cual para Donald Trump parece que no debió haberse firmado ese acuerdo y quiere llevarlo hacia atrás. Igualmente no hay un buen encuentro con la solución entre Palestina e Israel. Todavía la Unión Europea
piensa que la solución se encuentra en lo que se llama la solución de los dos estados, un estado palestino y un estado israelí. Eso, bueno, desde mi punto de vista, esa parte no viene en el libro, pues considero que no es posible ya una solución de dos estados, pero nuevamente hay un desencuentro en esta área. Otro, el cambio climático, otro, el Tratado Transpacífico y finalmente el Brexit, son temas que están tocando el núcleo, digamos, el centro de las relaciones noratlánticas. El profesor Stefan Sverro, del ITAM, es el que toca el tema de Canadá, digamos, la triangulación de Canadá, su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y México. Y una de las apuestas que me parece muy importante que hace es cómo estas democracias norteamericanas han crecido su vínculo con la Unión Europea, mientras que Estados Unidos se está separando. Estas otras dos democracias norteamericanas, que es México y Canadá, pueden ser también un modelo de integración y de fortalecimiento de las relaciones. La doctora Alejandra Arroyo es la que se sale del encuadre del título y nos habla de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Es una alianza muy importante. Ella pone las características que están instauradas primero por un acuerdo de orden privado, un acuerdo que interesaba más a los empresarios de la región, a los empresarios peruanos y chilenos, que es el mercado integrado latinoamericano, que acordó, digamos, tuvo un acuerdo en las bolsas de valores. Y luego esta dinámica que se escapa de la burocracia y de las formas de los gobiernos, pues dio lugar en 2012 al Acuerdo del Pacífico, que está compuesto por Perú, Chile, Colombia y México. Es un modelo de integración muy interesante, porque sobre todo, digamos, muy de corte liberal, porque tiene como interés la libre circulación de servicios, bienes, capitales y personas incluidas, con un capítulo muy importante de circulación de estudiantes de esta región. Tiene otros elementos, por ejemplo, cualquier persona, cualquier ciudadano que no sea de estos 4 países puede solicitar una visa en cualquiera de las 4 embajadas para ir a esta subregión de la Alianza del Pacífico. Entonces me parece a mí un modelo muy interesante, muy innovador de integración, como lo señala la doctora Arroyo, y que tiene además estados asociados como Nueva Zelanda, Australia, otros, porque por supuesto esta Alianza del Pacífico es el Pacífico americano, pero tiene una visión hacia el Pacífico de Oceanía y de Asia. 52 países observadores. Y hay un punto muy interesante que menciona un poco de paso la doctora, pero que me parece importante en la geopolítica actual del subcontinente latinoamericano, y es el hecho que se piensa que es un modelo anti-izquierda. Lo cierto es que se creó cuando Mercosur, que estaba liderado por Brasil y Argentina, que entonces tenían gobiernos de avanzada, gobiernos de izquierda, Cristina Kirchner en Argentina y el presidente Lula en Brasil, pues se hizo este otro modelo. Curiosamente, lo que ha cambiado ahora la geopolítica de la región es que el Mercosur, pues ya tanto Brasil como Argentina son países con gobiernos liberales que han castigado a Venezuela, por ejemplo, de ese acuerdo, y quieren integrarse a la Alianza del Pacífico de alguna manera. El profesor Francisco Javier Durán, de la Universidad de Granada, toca un tema que parecería que también escapa a esta temática, pero está centrada en el futuro de la circulación de bienes y servicios, la era de los datos, lo que significa, digamos, en el comercio y en la integración y en el gobierno, la importancia de la información digital.
¿no? Europa tiene una estrategia que se llama Europa 2020, que está enfocando la información para el empleo, la innovación, el cambio climático, la sostenibilidad energética, la educación, la pobreza y la exclusión. Es decir, estos que son temas centrales de la gobernanza actual están asociados al manejo de los datos, ¿no? Tecnológicamente es necesario tener, digamos, un control de estos datos, pero políticamente hay que saber qué hacer con ellos, y entonces en ese sentido es donde se habla de tanto de gobierno electrónico como de gobierno abierto. Gobiernos que sean suficientemente transparentes para que las democracias se fortalezcan, pero que protejan también los datos de las personas. En el caso de México, el profesor Durán encuentra que, bueno, México está en el lugar 69, digamos, de la cultura digital, y perdió 7 puntos en los últimos 4 años, lo cual me parece que es un reto que él pone, porque las democracias pasan hoy en día por este reto digital. En otro asunto, la doctora Graciela Muñoz Parcero habla de un tema que no es menor. Ella considera que es la crisis humanitaria más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que es la migración del Medio Oriente y África hacia Europa. Es un problema, dice ella, multidimensional, tanto es diplomático como político, como económico, como social, como cultural, como de integración, como interno de los países de la Unión Europea, como comunitario, en fin, y no está suficientemente bien resuelto. Por el contrario, ella dice que cómo es posible que la Unión Europea, que tiene una capacidad económica que ha resuelto incluso la crisis del 2008, no pueda resolver una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que tiene que ver con los pilares de la Unión Europea, que es la democracia y los derechos humanos. Es una crisis que hoy en día está más sobre los refugiados que sobre los migrantes que tradicionalmente buscaban, digamos, una mejora económica. Hoy en día el refugio, el asilo, no está resuelto en la Unión Europea. Ella menciona que hay 3 grandes documentos, los analiza: la Agenda Migratoria Europea, la Declaración de Malta y el Plan de Acción Renovado. Estas 2 últimas, tanto la Declaración de Malta como la Acción Renovada para el Retorno, son de este mismo año, de febrero y marzo de este año, y es un poco como la Unión Europea busca escapar, digamos, o solucionar esta crisis humanitaria. Incluso resulta interesante que ella menciona que el espacio Schengen, que es aquel que permite la libre circulación de muchos países de la Unión Europea, no de todos, pero sí de varios, al constituir una ciudadanía europea, lo que hizo fue crear una nueva forma de exclusión: los comunitarios y los no comunitarios, ¿no? Y finalmente, el doctor Edmar Salinas, que ya en un libro anteriormente también coordinado por nuestros autores de este mismo libro, El modelo neoliberal de México, analizó las micro y pequeñas y medianas empresas, y hoy, pues, en su artículo, en su contribución al libro de hoy, pues nos va a hablar de las grandes empresas mexicanas, sobre todo de las que están dedicadas a la manufactura, el comercio y los servicios. Hace un análisis no solamente de este campo económico, sino de su distribución regional, y luego de un análisis de las 100 empresas más grandes de México, que representan el 0.6% de las 20,000 empresas mexicanas y que tienen un carácter global. Es decir, tenemos 100 empresas con carácter global en México. De ellas destaca 15 que están muy asociadas a la economía mundial y principalmente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, de alguna manera, él dice, no es posible renunciar a este Tratado de Libre Comercio porque estas
grandes 15 empresas mexicanas están conectadas en la cadena de valor, en la cadena de producción, en la cadena de servicios con nuestros dos socios de América del Norte. Sin embargo, lo cierto, comenta él, es que esta estructura de las empresas grandes en México está asociada a una concentración tecnológica, financiera y de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo nacional, local y regional de las distintas regiones de México pues está del lado, digamos, de esta concentración. Es decir, el Tratado de Libre Comercio ha sido exitoso, ha constituido empresas globales en México, pero estas no están todavía suficientemente conectadas con el desarrollo nacional y sobre todo con el desarrollo de México. En fin, quisiera nada más concluir con la idea de que este libro lo que nos permite es entender lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿verdad? Las discusiones que están en estos artículos son las que estaremos viendo en este mes y en los próximos meses de 2018, así que felicito a los coordinadores del libro, a la editorial Sensonte y a los colaboradores del libro, porque pues hicieron un esfuerzo muy importante, lo comentábamos un poco en el pasillo, de rápidamente plantear cuáles son los puntos más importantes de la discusión que tenemos frente a nosotros en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sánchez Mujica. Daremos la palabra ahora a la doctora Alejandra Arroyo Martínez Sotomayor y leo una breve semblanza de ella. La doctora Sotomayor es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora distinguida por el PRODEP de la SEP con perfil deseable, profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Sus temas de interés son las relaciones México-Unión Europea y migraciones, sobre las cuales cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales. Ha publicado con nosotros, con Sensontle, 2 libros anteriores. El primero, Migración y Emprendizaje, Emigrantes Españoles Emprendedores en México, en el 2014, y el segundo, El Modelo Neoliberal en México, MIPYMES y Maquiladoras Europeas, en el 2016. Le damos la palabra a la doctora Arroyo Martínez Sotomayor. Gracias. Buenas tardes, pues agradecerles nuevamente su interés por asistir a la presentación de este muy novedoso, bueno, novedoso en el sentido de, como lo dijo el doctor Sánchez Mujica, temas de gran actualidad de hoy. Agradezco mucho la presentación que el doctor Alfonso Sánchez Mujica ha hecho al libro, muchas gracias, y a la editorial Sensontle por su presencia y desde luego por el gran trabajo, por sacar este libro a tiempo, digamos, a tiempo no solo para la FIL, que también habrá otras presentaciones, sino por los temas. Sobre los temas ya no puedo agregar más porque el doctor Sánchez Mujica pues ha hecho un gran análisis del libro. Yo nada más quisiera agregar que efectivamente parece que me salí con mi tema de la Alianza Pacífico. Parece que me salí, pero no tanto en el sentido de que también la Alianza Pacífico sí me salí. ¿Cuántos de nosotros se salieron de mi tema? Pero bueno, la Alianza del Pacífico, lo importante de esto es que pretende también tener negociaciones con la Unión Europea como una región muy importante. Pero no solamente eso, sino también con los otros países asiáticos. Es decir, se conforma una alianza muy importante, centroamericana,
que tradicionalmente, por ejemplo, Perú siempre ha estado como fuera, porque lo he dicho también en el artículo, ¿no? A Perú se le asocia siempre con la pobreza y a Colombia con el narcotráfico, ¿no? Entonces siempre como que quedan fuera o están estigmatizados de esa manera. Sin embargo, fue Perú quien tomó la iniciativa de reunir las bolsas de valores de estos tres países primero, Perú, Colombia y Chile, a la que después invitaron a México. México, digamos, en Latinoamérica siempre es el gran invitado, ¿no? Entonces, sí fue Perú de la iniciativa. Es una iniciativa muy novedosa porque empezaron con lo de las bolsas de trabajo, pero va en lo del comercio, ¿no? Y la gran apuesta, repito, es tener relaciones comerciales más abiertas, más profundas con la Unión Europea, porque la Unión Europea también está interesada en nosotros y en Latinoamérica, y ahora probablemente en Centroamérica, que es un gran bastión también, pero también una alianza que pueda comerciar con los países asiáticos. E inclusive en el libro lo digo, quien ha hecho ya análisis de esto nos dicen los pumas de América, ¿cómo no? Los pumas, se me fue ahorita. Mira, los otros son los tigres de Asia, nosotros somos los pumas, ¿no? Con nuestra fortaleza. Bueno, eso es una parte. A mí el tema de la Alianza del Pacífico me gustó mucho, efectivamente, por eso, por innovador, no solamente en todos estos aspectos, sino también en su constitución, en su manera de regirse. Es bastante más innovador, digamos, a diferencia de la Constitución de la Unión Europea, la parte constitutiva, ¿no?, que es bastante compleja para entender, para estudiar, inclusive yo creo que para ellos mismos es bastante complejo, y el mismo pueblo europeo en su conjunto poco entiende sobre sus instituciones, que eso también es una parte que es mecánica, no de ellos. Efectivamente, yo nada más voy a decir rápidamente, todos los temas son muy importantes, indudablemente la migración, indudablemente lo de la migración es un asunto que está azotando al mundo entero. Este es un problema, así como el clima nos está azotando a todos, la migración nos está azotando a todos. En México tenemos un grave problema de migración, no solamente por la expulsión de nuestros trabajadores hacia Estados Unidos principalmente, sino porque somos el país de paso, ¿no?, desde Centroamérica y algunos países de Sudamérica hacia Estados Unidos, y la gran problemática que tenemos en México con ese tipo de migrantes, ¿no?, los que están de paso. Ese es un problema que México tiene y que pocos mencionan. Hay que tener. Y lo que mencionan mucho, indudablemente, es la migración de Estados Unidos, en Europa, en la Unión Europea. Bueno, ¿para qué decir, verdad? Está tremenda. Y los mismos países europeos no saben qué hacer con las inmigraciones que tienen, no solamente del Asia y del África, que sí está terrible, ¿no?, sino con la interna también. Con ese problema que tienen del empleo, de las bajas tasas de empleo en casi todos los países, pues ahora resulta que les llegan migrantes de otros lados y no tienen cómo acogerlos en términos de empleo primero, ¿no? Entonces, sí es un problema que está azotando indudablemente a la población mundial. Es un problema mundial grave y que está siendo como de alguna manera callado, apagado, soslayado. Debe ser algo muy vergonzoso para tenerlo así. Entonces, sí quisimos incluir eso. Otro tema que también me pareció muy importante es el del tema digital. Efectivamente, este es uno de los temas primordiales del mundo actual, el mundo digital. Como hoy día el internet y todas estas fuerzas digitales están cobrando cada vez mayor fuerza. Un temor hace tiempo, y creo que sigue siendo ahora, es que quizá quite fuerza de trabajo
lo cual lo dudo, porque más bien necesitamos cada vez más gente que trabaje sobre los temas digitales. La máquina no creo que completamente vaya a sustituir al hombre, nunca, más bien el hombre maneja la máquina, ¿no? Y así ha sido siempre. Sin embargo, ahora efectivamente el mundo está dando un giro importante con esta agenda digital mundial, a la que México tiene que entrar de manera ya rápida. Es decir, los índices de digitalización en el país son bajos en comparación incluso con otros de América Latina, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una agenda que hay que trabajar muy fuertemente. Y desde luego los temas que se trataron al principio, el del maestro Joel Peña, que hace un estricto análisis de los problemas que el presidente Trump está presentando ante lo ya establecido en el mundo, con lo que el mundo iba caminando. Es que ese es el asunto, el mundo ya iba caminando de un modo y llega este sujeto y lo quiere echar todo para atrás en 4 años, ¿no? Porque no creo que dure más. Lo quiere, y ha costado mucho la construcción del mundo actual, y mucho ha tenido que ver indudablemente la Unión Europea en todo esto. Entonces, me parece que es un libro, bueno, no voy a echarle flores a mi propio libro, o sí, en el sentido de que es un libro que en este momento me parecería casi indispensable para los estudiantes jóvenes que se quieren introducir en el estudio de la Unión Europea, en el sentido de que sí abre muchos interrogantes, muchas preguntas y muchos temas a trabajar sobre la Unión Europea. Simplemente habría que ver la bibliografía en que cada uno de nosotros pusimos al final de nuestros capítulos. Eso siempre ayuda mucho a los estudiantes universitarios, indudablemente, pero también a los investigadores, porque pues efectivamente trae datos muy actualizados. Yo no quiero alargar más esta presentación, quiero agradecer muchísimo a todos los colaboradores de este libro. Fue un trabajo muy intenso, fue un trabajo de mucha discusión, hubo 2, 3, 4 reuniones a las que algunos de nosotros asistimos para seguir discutiendo todo esto. Agradezco mucho el trabajo, la premura, no tanto la premura, pero sí queríamos sacar el libro a tiempo. Frente a todas sus actividades, finalmente salieron sus capítulos, y desde luego la editorial Sensontle, muchas gracias aquí al presidente del Consejo de Administración presente con nosotros, que también se apuró para poder sacar la publicación a tiempo. Agradezco mucho a ustedes su presencia. Aquí tenemos libros por si les interesa, y muchas gracias a todos otra vez. Gracias. Bien, amigos, tendríamos algunos minutos todavía. Si gustan ustedes tener alguna participación o plantear alguna duda, con mucho gusto, pues para los autores es importante, para los presentes también. Por favor. Mi nombre es Nicolás Haidar, buenos días. Entiendo fundamentalmente que los tratados de libre comercio, como su nombre lo indica, están muy enfocados hacia el comercio. Mi pregunta no tiene tanto que ver con su libro, aunque indirectamente creo que sí. Está enfocada al aspecto económico. Su opinión acerca de los grandes problemas de desigualdad y de no haber combatido la erradicación de la pobreza que se les imputan a los tratados de libre comercio. Gracias. Bien, bueno, creo que efectivamente, digamos, un vehículo del desarrollo era la integración económica, ¿no? La liberalización comercial, porque poner nuestros productos en otros países pues generaba empleo mejor pagado, empleo más calificado, etc. Me parece que lo que ocurre con los tratados, y México, digamos, incluso el doctor Estefan Esmerro en el libro dice: México es el modelo de escuela
de cómo llegó el regionalismo, el regionalismo abierto, etcétera, o sea, el interregionalismo, ¿verdad? A partir de todos los tratados que ha firmado en su momento. Lo cierto es que sí me parece que la evaluación de este tipo de integración de tratados de libre comercio ha sido positiva en una primera etapa, pero llega a un techo, ¿no? A un techo donde el desarrollo genera más desarrollo a los desarrollados y el subdesarrollo más subdesarrollo, ¿no? Entonces, ciertamente creo que la estrategia, digamos, o sea, en un punto de la evolución de estos tratados debe cambiar, ¿no? Debe efectivamente considerar, en primer lugar, número uno, que no ha resuelto los problemas de desigualdad, los problemas de desarrollo local, y que probablemente eso lo tenga que seguir haciendo el Estado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, creo que eso lo tiene que seguir haciendo el Estado, y entonces desarrollar, por una parte, la apertura económica, la liberalización. Me parece que la liberalización de bienes, servicios, capitales y personas ayuda, digamos, al desarrollo, pero también perjudica a economías que no tienen, digamos, que no están en esa dinámica de integración. Eso lo tendrá que atender, me parece a mí, lo tiene que atender el Estado, ¿no? En buena medida, lo que ha ocurrido, no solamente ocurrió eso, sino que el Estado dejó de ser un actor económico y tiene que serlo para desarrollar, o sea, porque el Estado es el que tiene que generar una mejor distribución, ¿no? El mercado no lo logra, logra algo, pero no completamente. Ese es mi punto de vista. No sé si el resto de los autores coincida con ello. Sí, bueno, yo nada más quiero agregar, yo coincido contigo, efectivamente es el Estado, en última instancia, una palabra que no se debe decir es regulador, ¿no?, de todo esto. Efectivamente, yo creo que los tratados de libre comercio han permitido cierto grado de desarrollo a ciertos actores de la sociedad, efectivamente. Lo que no han dado y no han dado los tratados es el crecimiento, realmente. Porque una cosa es el desarrollo y otra el crecimiento. Entonces sí ha habido cierto desarrollo, pero poco crecimiento, sobre todo en ciertos sectores. Yo, por ejemplo, aquí critico un poco la Alianza del Pacífico en el sentido de que, bueno, es un tratado más, porque México ha firmado 50,000 tratados, ¿no? Pero no vemos tanto crecimiento ni el combate a la pobreza, y no ha caído realmente a la población en su conjunto mayor riqueza o mejores trabajos o mejor pagados. Hablando de esto, el doctor Edmar Salinas tiene toda una teoría y un estudio que probablemente saquemos en el año que entra, por qué el salario mínimo no puede subir tanto en México, y hace un estudio perfecto y dice, y no va a subir porque la situación está así y asado con las empresas. No quiero repetir porque no soy economista y podría decir tonterías, pero tengo muy claro por qué él dice el salario mínimo no puede aumentar en México. Bueno, ese es un asunto. Entonces, todas las bondades que se prometen con los tratados de libre comercio no caen exactamente a la población en su conjunto. Es más, yo en mi capítulo que hablo de la Alianza del Pacífico, que es el último de los tratados que México ha firmado, es así como muy nuevo, tiene 5 años, al final pongo una frase que me pareció lapidaria: se vale soñar, ¿no? Así dice clarito, se vale soñar. Un tratado más, a ver qué deja, pero no dejemos de soñar. No, es eso. Es el máximo evento. ¿Alguien más en un minuto? La palabra que más se repite en el texto es magia. Pues nosotros les agradecemos mucho su presencia. Desde luego al doctor Sánchez Mujica, su participación como presentador, la autora presente. ¿Y quién más está de los autores? Alicia Gutiérrez de la Universidad de Anáhuac, que nos acompaña y que por cierto esta noche presentará 2 libros de ella. Sí, cordialmente invitados. Hoy por la noche en la Elías Nandino presentamos 2 libros: El futuro de la integración de la Unión Europea
implicaciones para el sistema internacional, y el otro es de derecho europeo, es digamos que más para abogados porque viene con mucho acervo legal, pero también para todos aquellos que quieran saber algo acerca de la integración, y está dedicado a todos los mexicanos que tienen alguna barrera con el idioma inglés, francés o alemán, que es donde se publica la mayoría de textos jurídicos en la Unión Europea, de 20 a 2050 en la Elías Nandino. Muchas gracias. Pues están invitados ustedes y a nosotros nos gustaría reconocer por parte del Grupo Editorial Sensontle al doctor Alfonso Sánchez Mujica su participación con una constancia, y a la doctora Alejandra Arroyo Martínez Mayor también como autora y coordinadora. Y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias.